1 hora y media fue el tiempo que le hicieron esperar. Hasta que el CEO entró y lo cambió todo. Las puertas de cristal del Highland Crest Bank se abrieron, permitiendo una ráfaga de frescor. El aire acondicionado se derrama sobre la acera. El aroma penetrante del café recién hecho, mezclado con el suave brillo de los muebles de cuero, creando una atmósfera de eficiencia silenciosa. Dorian Bennett entró, rodando sus hombros debajo de su chaqueta a medida. No estaba nervioso porque ya había entrado en suficientes salas de juntas. Firmó suficientes acuerdos y los construyó desde cero. Saber que se había ganado su lugar en cualquier habitación. Solo necesitaba que lo vieran. Su reunión estaba fijada para las 11 de la mañana en punto. No hay razón para esperar nada más que profesionalismo. El vestíbulo del banco era una cuidada mezcla de lujo moderno y la riqueza del viejo mundo. Escritorios de caoba con elegantes mamparas de cristal y acentos dorados que captaron la luz. Solo lo suficiente para recordarte que el dinero vivía aquí. Era un lugar diseñado para impresionar. La recepcionista, una mujer con un moño cuidadosamente recogido y un aire de desinterés, levantó la vista mientras se acercaba. Su placa decía Melissa. Bienvenido a Highland Crest Bank, dijo con voz entrecortada y automática. ¿Tienes una cita? Dorian Bennett dijo, colocando su cartera de cuero sobre el mostrador. Tengo una reunión con Linda Kramer a las 11. Melissa tecleó en su teclado, mirando la pantalla. Estás en el horario, dijo ella. Su voz sigue siendo neutral, puedes tomar asiento. Ella estará contigo pronto. Dorian asintió y retrocedió hacia la zona de asientos. Eligió una silla cerca de las ventanas del piso al techo, donde la luz del sol se reflejaba en los pisos pulidos. En líneas nítidas. Un grupo de profesionales elegantemente vestidos se paró cerca de los teléfonos, charlando sobre los cambios del mercado y oportunidades de inversión. El tipo de conversación casual que escuchaste. Cuando la gente estaba cómoda. Cuando pertenecían. Sus dedos tamborileaban suavemente contra su maletín. 10 de la mañana. Él llegaba temprano, siempre lo hacía. Los minutos transcurrían hasta las 11:05. 11:15. Al principio lo dejó pasar. Los bancos no fueron inmunes a los retrasos. Pero después de 20 minutos, empezó a observar más de cerca el flujo de personas. Un hombre con un traje gris, de unos 30 años aproximadamente. Me registré con Melissa. Menos de 5 minutos después, apareció un joven banquero, y lo acompañó más allá de las puertas de vidrio esmerilado, que conduce a las oficinas ejecutivas. Entonces llegó una mujer con un blazer color crema. No hay cita previa por lo que Dorian pudo notar. Solo una conversación amistosa casual con Melissa, antes de que ella también fuera llevada adentro. Su nombre aún no había sido mencionado. Miró su reloj otra vez. 11:30 de la mañana. Algo estaba mal. Los dedos de Dorian tamborilearon ligeramente contra su maletín, mientras observaba a la gente ir y venir. Algunos entraron con la confianza de saber que pertenecían sonrisas fáciles, asentimientos familiares, apretones de manos intercambiados con el personal. Otros como él, se sentaron esperando pacientemente su turno. La diferencia. Estaban siendo llamados, él no lo era. Había estado aquí durante 35 minutos. Su cita había sido programada. Lo había confirmado 2 veces. Y aún así seguía sentado en la misma silla. Mientras que al menos otras 6 personas habían entrado después de él. Y desapareció a través de las puertas de vidrio esmerilado, que conduce a las oficinas ejecutivas. Aún así se mantuvo sereno. Ya había lidiado con ese tipo de cosas antes. Barreras sutiles tácitas. La gente amable podría negar fácilmente. Oh, no queríamos hacerte esperar. Debe haber sido una confusión de programación. Lo siento mucho, ya sabes lo ocupados que estamos. Excusas envueltas en cortesía. Se quedó de pie manteniendo su expresión neutral. Y caminé de regreso a la recepción. Melissa levantó la vista con la misma mirada impasible en su rostro. Disculpe, dijo Dorian. Su tono tranquilo pero firme. ¿Se le ha informado a Linda Kramer que estoy esperando? Melissa dejó escapar un breve suspiro, como si la hubieran interrumpido a mitad de un pensamiento. Ella tecleó en el teclado frente a ella. Ni siquiera hacer contacto visual. Ella sabe que acaba de terminar con otro cliente. Esperó un seguimiento. Algún reconocimiento de que volvería a comprobarlo. Tal vez ofrecer una hora actualizada.
Pero ella simplemente volvió a escribir. ¿Tienes una estimación de cuándo estará disponible? Preguntó conteniendo su frustración. Melissa apenas miró la pantalla. Antes de encogerse de hombros. No debería tardar mucho más. Dorian exhaló lentamente mientras se estabilizaba. No fue solo lo que ella dijo. Así fue como lo dijo, sin urgencia. No hay ningún esfuerzo real para comprobarlo. Solo otra respuesta ignorada. Destinado a calmarlo y luego justo enfrente de él. Lo vio suceder de nuevo. Una mujer con un vestido azul marino entró. Su bolso de diseñador balanceándose a su lado. Ella estaba en medio de una conversación por teléfono. Su voz lleva una luz. Tono suave. La postura de Melissa cambió instantáneamente. Su tono se suavizó, sus labios se curvaron. En algo que realmente se parecía a una sonrisa real. Buenos días, señora Lancaster. Ella dijo con voz más ligera. La mujer, más pulida, asintió cortésmente. Y apenas tuve que hacer una pausa. Antes de que un joven banquero apareciera a su lado. Acompañándola hacia las oficinas traseras. Sin esperas, sin preguntas. No se lo dirán pronto. Dorian dejó escapar un suspiro lento. Había estado aquí durante casi una hora. Ella había estado aquí por menos de un minuto. Se volvió hacia Melissa. Entonces, ¿importan las citas aquí o solo se atiende por orden de llegada? Primero servido por primera vez. Ella parecía un poco incómoda. Te lo dije, señor. Ella estará contigo pronto. Ahí estaba de nuevo esa palabra pronto. Un retraso sin fecha límite. Una promesa sin compromiso. Una palabra que permite a la gente fingir. No estaban haciendo lo que realmente estaban haciendo. Dorian miró hacia las puertas de vidrio esmerilado. Sería fácil dejarlo ir. Para sentarse a esperar otros 30 minutos. Y fingir que esto no estaba pasando. Pero no se trataba solo de esperar. Se trataba de algo completamente distinto. Dorian regresó a su asiento. Obligándose a mantener la calma. Se había enfrentado a cosas peores y había construido una empresa desde la nada. Trató con inversores condescendientes. Sido subestimado. En habitaciones llenas de hombres que creían saber más. Pero esto era diferente. No se trataba de su plan de negocios. O números en una hoja de cálculo. Se trataba de ser ignorado. Sobre ser despedido. Como si ni siquiera valiera la pena una actualización. Miró su reloj a las 12:05 de la tarde. Durante más de una hora respiró lentamente. Mirando alrededor del vestíbulo nuevamente. Nadie más estaba esperando. Cada persona que había entrado después de él. Había sido atendido. Led en el interior o al menos reconocido. Excepto el al otro lado de la habitación. Un joven cajero estaba hablando con un hombre mayor vestido con pantalones caqui. Y un polo de golf. Su conversación era ligera. Informal y sencillo. Dorian inclinó la cabeza escuchando. Sí, le dije que simplemente entrara. El hombre mayor dijo con una risita. Ella ni siquiera necesita una cita. Ya sabes cómo es. El cajero se rió bien. Para la señora Lancaster siempre hacemos excepciones. El agarre de Dorian se hizo más fuerte. Alrededor del asa de su maletín. Así fue como funcionó. Reglas para algunos, reglas diferentes para otros. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos sobre las rodillas. Mirando los pisos pulidos. Esto fue una prueba. ¿Se sentaría aquí tranquilamente? Excepto ser dejado de lado. Y esperar permiso para ser visto. O lo dejaría claro. Que su tiempo era tan valioso como el de cualquier otra persona. No se levantó rápidamente. No agresivamente, sino decisivamente. Pasó por delante del mostrador de recepción. Más allá de la expresión vacía de Melissa. Y se dirigió directamente a las puertas de vidrio esmerilado. Sir Melissa empezó. Pero no se detuvo, empujó la puerta y la abrió. Dentro de un pasillo que se extendía frente a él. Llena de oficinas privadas. Algunas puertas estaban abiertas y otras cerradas. Pero una cosa quedó clara inmediatamente. Linda Kramer no estaba en una reunión. Ella estaba sentada en su escritorio. Escribiendo sola en su computadora portátil. Ella miró hacia arriba. Su expresión pasó de la sorpresa a la irritación. Enseguida. El señor Bennet dijo. Su voz se entrecortó. Deberías haber esperado a que te llamaran. Dorian sostuvo su mirada de manera uniforme. Esperé mientras sus dedos se cernían sobre el teclado. Sus labios presionando una fina línea. Por favor toma asiento, dijo finalmente. Dorian se sentó no porque ella se lo hubiera permitido.
Pero porque él eligió, pero algo le dijo. Esta conversación no iba a salir como ella pensaba. Los dedos de Linda se crisparon ligeramente, mientras acomodaba los papeles en su escritorio. Su rostro cuidadosamente neutral. Pero Dorian podía verlo en la ligera tensión en su mandíbula. El destello de irritación en sus ojos. Me disculpo por la demora, dijo forzando una sonrisa. Hemos estado muy ocupados hoy. El ocupado Dorian dejó la palabra ahí por un momento. Había visto al menos a 6 personas pasar junto a él. Como los VIP. Mientras estuvo sentado en ese vestíbulo durante más de 1 hora y media. ¿Eras tú?, preguntó, manteniendo su tono tranquilo pero firme. ¿Por qué? Conté algunos clientes que no tuvieron que esperar en absoluto. Algunos sin cita previa. Los labios de Linda se presionaron en una fina línea. Se lo aseguro, señor Bennett. Eso no fue intencional. Debe haber habido una falta de comunicación. Cierto, una falta de comunicación. Dorian exhaló por la nariz, manteniendo su expresión ilegible. Interesante. Linda se aclaró la garganta, claramente ansioso por dejar atrás la conversación. Ella abrió una carpeta, escaneando su contenido. Ahora vamos a discutir su solicitud de préstamo. Dijo que su voz había recuperado ese tono pulido. Borde desdeñoso, he tenido la oportunidad de revisarlo. Y aunque tus finanzas sean impresionantes, tenemos criterios estrictos para las aprobaciones. Dado el clima crediticio actual, me temo que necesitaremos más garantías antes de poder proceder. Ella apenas terminó su frase, antes de que la puerta se abriera. La energía en la habitación cambió instantáneamente. El pasillo, que había estado tranquilo momentos antes, de repente se llenó del bajo zumbido de voces. No cualquier voz, estas tenían peso. 3 hombres entraron, todos con trajes a medida. Su presencia es inequívocamente autoritaria. Dorian no necesitó adivinar quiénes eran. Estas eran las personas que realmente importaban. En este banco, los ejecutivos. Los que toman las decisiones. El tipo de hombres cuya aprobación lo significaba todo. En un lugar como este. Y delante de ellos había un rostro familiar. Richard Langford, director ejecutivo de Highland Crest Bank. Y un hombre que sabía muy bien quién era Dorian. Los agudos ojos de Richard recorrieron la habitación. Antes de aterrizar en Dorian, su rostro se iluminó. Con reconocimiento. Dorian dijo, rompiendo a sonreír, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Linda se quedó congelada. Dorian se quedó de pie, estrechando firmemente la mano de Richard. Hola, Richard. Ha pasado un tiempo desde que... Richard le dio una palmada en el hombro. ¿Sigues ejecutando las estrategias de Bennett? Sigue creciendo, respondió Dorian suavemente. Linda los miró fijamente. Sus dedos, apretando la carpeta que tenía delante. Richard se volvió. Su sonrisa fácil se desvaneció mientras la miraba. ¿Cuánto tiempo lleva esperando Dorian? Silencio. Linda abrió la boca, pero no salieron palabras. Dorian no respondió de inmediato. Él lo dejó reposar y dejó que su peso se asentara sobre ella. Sobre toda la habitación. Dijo que aproximadamente 1 hora y media. Finalmente, la cara de Richard no cambió mucho. No de manera dramática. Pero Dorian vio cómo su mandíbula se contraía ligeramente. 1 hora y media, repitió Richard. Su tono engañosamente ligero. Tuviste a Dorian Bennett esperando durante 1 hora y media. Linda se esforzó por encontrar las palabras. Hubo un problema de programación. Richard ni siquiera la miró. Su atención todavía estaba en Dorian. Deberías haberme llamado directamente. Dijo que me aseguraría de que te cuidaran. Dorian ofreció una pequeña sonrisa cómplice. No pensé que lo necesitara. Richard exhaló sacudiendo la cabeza. Se volvió hacia Linda y su sonrisa desapareció por completo. Linda dijo. Su voz tranquila pero definitiva. Sal afuera por un momento. El rostro de Linda ahora estaba un tono más pálido que antes. Sus manos se apretaron en puños. Antes de que ella los aflojara. Por supuesto que lo dijo. Poniéndose de pie rápidamente y saliendo sin decir otra palabra. En el momento en que la puerta se cerró con un clic, Richard se volvió hacia Dorian. Sacudiendo la cabeza otra vez. No sé qué pasó. Dijo, pero te garantizo que no volverá a suceder. Dorian no dijo nada de inmediato. No lo necesitaba. Porque el daño ya estaba hecho. La puerta se cerró con un clic detrás de Linda. Pero la tensión en la habitación persistía. Richard dejó escapar un suspiro lento.
Sacudiendo la cabeza, se sentó frente a Dorian. Los otros dos ejecutivos estaban cerca, intercambiando miradas pero sin decir nada. Así no es como hacemos las cosas aquí. Richard dijo finalmente, su tono era firme pero cortante. Dorian inclinó ligeramente la cabeza. Parece que lo es. Richard dejó eso reposar por un segundo. Él no discutió, no intentó poner excusas. Porque a los hombres les gusta él, los hombres que se sentaban en la cima. Sabía cuando algo había salido mal. Y ahora mismo estaba calculando. Exactamente qué tan grande fue este problema. Dorian no era un simple cliente casual. Había construido un empresa de consultoría de $1 millón desde cero. Su reputación tenía peso en los círculos empresariales. Él conocía gente que confiaba en su palabra. Y ahora tenía una historia. Richard se recostó en su silla, juntando los dedos. Dime qué pasó. Dorian no lo edulcoró. Le contó todo lo de la cita. La espera viendo a otros ser engañados antes que él. Le contó sobre la actitud desdeñosa de Melissa, la indiferencia de Linda y la forma en que trató de ignorarlo. Como si fuera solo otro nombre en una lista. Richard no interrumpió. Los otros dos ejecutivos escucharon con la misma atención. Cuando Dorian terminó el silencio se prolongó por un momento. Entonces Richard exhaló, aprecio que me lo digas. Dijo y seré honesto. Estoy enojado. Dorian se inclinó ligeramente hacia atrás. ¿Por qué Richard dejó escapar un breve risa sin humor? Porque este es el tipo de cosas que arruinan reputaciones. Hemos trabajado muy duro para construir esto. Credibilidad de la institución. Y ahora, tengo que limpiar un desastre que ni siquiera sabía que existía. Se volvió hacia uno de los ejecutivos. Asegúrese de que Linda salga del suelo inmediatamente. Tendremos una conversación más tarde. El hombre asintió y salió sin decir otra palabra. Richard se volvió hacia Dorian. Esa solicitud de préstamo que usted presentó. Supongo que era sólido. Dorian golpeó su maletín. Vea usted mismo. Richard tomó la carpeta y la hojeó. Apenas logró pasar las primeras páginas. Antes de sacudir la cabeza. Esto ni siquiera debería haber sido una pregunta. Otra mirada a uno de los ejecutivos restantes. Acelerarlo. Quiero una aprobación en mi escritorio al final del día. Dorian levantó una ceja. Así fue como Richard sostuvo su mirada. Deberías haberlo tenido hace 2 horas. Estoy arreglando el error. Dorian consideró que no se trataba de generosidad. No se trataba de arreglar las cosas. Se trataba de controlar los daños. Sobre asegurar que la historia terminara aquí. En esta oficina antes de que se filtrara a otros lugares. Richard no quería que llegara. ¿Y Dorian? Dorian entendió ese juego mejor que nadie. Aún así, no estaba dispuesto a dejar que Richard saliera tan fácil. Aceptaré la aprobación, dijo Dorian de pie. Pero arreglar esto para mí no soluciona el problema real. La expresión de Richard no cambió. Pero algo en sus ojos parpadeó. Tendremos una larga conversación sobre eso. Él dijo. Dorian agarró su maletín. Asintiendo una vez antes de dirigirse hacia la puerta. Pero antes de irse, se aseguró de encontrarse con la mirada de Melissa una última vez. Ella no parecía tan segura ahora. El calor del verano presionaba la piel de Dorian. Mientras salía del impecable exterior del banco. Brillaba bajo el sol del mediodía. Pero dentro ya se habían formado las grietas. No se trataba solo de un préstamo. Ni siquiera se trataba solo de Linda. Se trataba de algo más grande. Algo que había sucedido. De 1000 maneras diferentes. En 1000 lugares diferentes. No siempre fue ruidoso, no siempre fue evidente. Pero estaba allí. La asunción. Que algunas personas pertenecían a esas oficinas. Mientras que otros tuvieron que esperar. Los despidos silenciosos, los rechazos educados. Las barreras cuidadosamente construidas. Eso siempre podría explicarse. Pero no hoy. Hoy alguien tuvo que afrontar las consecuencias. Y la próxima vez. Linda Kramer miró un nombre en su lista de citas. Ella lo pensaría 2 veces. Dorian revisó su teléfono, un nuevo correo electrónico. Préstamo aprobado. Él sonrió con suficiencia. Lo metió en su bolsillo mientras caminaba hacia su coche. El respeto no se da, se exige. Y hoy consiguió lo que vino a buscar. Si alguna vez has estado en una situación como esta. Si alguna vez te han hecho sentir que tu tiempo se acabó. Tu presencia, tu negocio no fue valorado. Habla, no esperes permiso. Toma tu asiento en la mesa.
Y si intentan hacerte esperar, asegúrese de que recuerden por qué fue un error.